Hola a todos nuestros televidentes de tu canal de entrevistas favoritos online. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, claro que sí, muy importante. El día de hoy tenemos una entrevista amena, positiva, la cual nos va a enseñar y también conocer un poco de lo que es la religión, Cristo. Tenemos el placer de estar con el pastor Fidel y estamos muy agradecidos por el tiempo que el pastor nos acaba de dar. Hola, pastor Fidel, un gusto saludarlo. Para mí es, como le decía, es un placer muy sincero tenerlo aquí en mi cámara, en mi programa online, conversar un poco acerca de lo que habla la religión, de lo que habla la palabra sagrada, como se la conoce. Cuéntenos quién es el pastor Fidel. Muy buena, bueno, no sé si día, tarde o noche que usted está viendo este video, este programa. ¿Quién es Fidel Fernández? Bueno, soy de la parroquia urbana en este tiempo de Colón, de Puerto Viejo, parroquia Colón. Nací hace 64 años y vengo de una familia muy hogareña, muy unida, y por la gracia de Dios he sido llamado al ministerio a servirle al Señor Jesucristo ya por más de 25 años de labor como pastor, sirviéndole a nuestro Dios. Muy bien. Como nosotros conversábamos tras cámara y hablábamos sobre dónde inició esa bonita labor de servicio al Sagrado Corazón de Jesús. Coméntenos cuál fue ese comienzo, cómo empezó esa bonita trayectoria. Okay. Mira, Manuel Alejandro, yo como todo ciudadano cumplí con mi deber obligatorio con las Fuerzas Armadas, ese llamado de acuartelamiento, y llevaba una vida totalmente desastrosa, llevaba una vida vacía en mi corazón, y tú sabes muy bien que la religión, llamémosla así, universal, católica, siempre no nos daba a conocer, no nos daba a entender la realidad de la palabra de Dios. Y había una sed, desde muy pequeño me ha gustado leer. Te decía tras cámara que si yo veo un periódico botado ahí, lo leo y todas esas cosas, me encanta leer. Entonces desde muy pequeño me gusta leer. Y tenía esa inquietud de conocer la Biblia. Y una vez me regalaron un Nuevo Testamento y comencé a leer. Luego que salí del cuartel del servicio militar, quedé en el limbo, no tenía trabajo, y gracias a Dios una tía mía que todavía vive, tía Jocelina Fernández de Álava, ella me dio trabajo a mí en la rectificadora Álava, en Puerto Viejo. Trabajé 24 años ahí, y fue ahí donde ellos eran cristianos, entonces pude acercarme a Dios en un momento muy importante en mi vida, donde estaba haciendo mi vida totalmente desordenada, el alcohol, mujeres y tantas cosas, pero de ahí hubo un cambio en mi vida a través de una enfermedad, a través del alcoholismo que ya estaba a punto de colapsar en mi vida. Entonces el Señor me llamó en ese momento. Cuando desperté en una clínica, porque mis primos me llevaron al hospital, luego me trasladaron a una clínica, inconscientemente estaba yo por el alcohol que había tomado hace unos días atrás, un domingo atrás, y cuando llego, despierto, encuentro a mi padre espiritual a los lados míos, el pastor José Sosa. Y él fue que de ese momento comenzó una nueva vida en mi vida. Sí, me habló de Cristo, luego me invitó a una campaña. Él hizo una campaña en lo que antes era un lugar de distracción, Las Vegas de Puerto Viejo. Entonces, te habrán hablado tus padres de Las Vegas. Entonces ahí se hizo una campaña y yo tomé la decisión, la mejor decisión de mi vida. Claro. Desde ese momento, estoy hablando ya del año 81 que me convertí. Más de 30 años. Más de 30 años. O 40 años, sí. Ahorita en el 2021. Qué interesante. Entonces usted está de aniversario próximamente. Sí, próximamente. Y fue un 30 de noviembre, mira, un 30 de noviembre, a las 9 de la noche que yo recibí al Señor ese día. Todavía lo recuerdo muy bien.
ese momento que usted habla, que por cierto tiene que ser importantísimo en su vida, ¿cómo fue? ¿Usted vio a Cristo como tal o se lo mandó por medio de vientos? No, nada de esas cosas. Dios usa de diferentes maneras para llevarnos a la palabra. Dios usa de diferentes maneras. Y recuerdo que era el pastor Miguel de Caro Tobar de la ciudad de Guayaquil, el Templo Alianza, que fue invitado a predicar una campaña de 8 días y era como si él estuviera diciéndome todo mi currículum, toda mi vida. Entonces en un mensaje me dijo que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, me dijo que un sinnúmero de pecados que yo estaba cometiendo. Entonces yo le dije después a mi tía, ¿usted le dijo algo a ese pastor para que me diera todo lo que...? No, Fidel, me dice, eso habla en sentido general. Entonces la palabra está ahí. Usó la palabra para que tú meditaras y de ese momento fue parte. Entonces no necesitamos que venga un viento, que... No, simplemente la palabra llegó a mi corazón y me di cuenta, reaccioné lo que estaba haciendo mal. Estaba haciendo mal y lo convirtió en algo positivo. En algo positivo. Y allí es que está el visto de haber hecho una mejor persona. Una mejor persona. Muy interesante. Yo le comento que yo le hablaba esto de viento, porque esto, según una revista religiosa, la cual yo leí años atrás, se dice que también, por ejemplo, Dios se hace presente por medio de un leve viento positivo, donde uno termina entendiendo de que es la fe, es Cristo. Y yo quise ver si acaso por ese medio se le ha hecho presente. Incluso el Papa Francisco, generalizando un poco el tema de las religiones, lo hablaba que cuando él se unió al sacerdocio, él fue algo parecido. Dice que vio a Cristo en el hospital y que desde ahí dijo, me voy a ser sacerdote. Pero muy interesante. Y aquí entramos en un detalle muy importante. Y también les hago hincapié a todos nuestros televidentes para que estén atentos a estos próximos minutos de periodismo. Allí es que nace el templo Alianza, o cómo fue que empezó, porque tengo entendido que aquí en Junín es a nivel mundial único la religión que se socializa. Esa es una historia, esa es otra historia. Tú sabes muy bien que el Señor Jesucristo, después de resucitar, estuvo algunos días con los apóstoles enseñándoles todo lo que iban a hacer. Entonces Él ascendió al cielo, pero dejó a los apóstoles. Y a través de los apóstoles siguió el trabajo de evangelismo, de hacer misiones en todas las naciones. Y ese es el mandato, ¿no? Vayan y hagan discípulos, como dice Mateo 28. Vayan, les dio la orden a los 12, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces desde ahí ha comenzado el tiempo de la predicación, del evangelismo, del cambio de actitud de las personas. Y es ahí, ¿no?, que en el año 1890, algo así, llegan los misioneros aquí a Junín. ¿De qué país? De Canadá, de Estados Unidos, más que todo de Canadá y Estados Unidos llegaron. Ellos llegaron primeramente por bahía, mira, en barco, porque no había, ¿no es cierto?, el transporte aéreo. Llegan por barco y luego van trayendo la Biblia. La Biblia que en ese tiempo era prohibida, era tabú para la gente, porque aquí gobernaba, ¿no es cierto?, la religión católica, y ellos ponían presidente, quitaban presidente, todo eso. Entonces vinieron escondidos trayendo la Biblia. La Biblia en español. En español. Porque en español, tengo entendido que en 1890 estaba escrita la Biblia en latín. Sí, estuve en varias versiones, están escritas la Biblia, entonces, pero llegó. Lo que queremos recordar es que llegó la Biblia por medio de estas personas, llevando a mula de caballo, llevando a las familias, pero no a todas las personas, a los que ellos consideraban que podían recibir en la Biblia. Entonces, mira, llegaron el primer contingente y entonces ahí entre ellos vino también después Homero Cligna. Él fue el impulsador de que viniera aquí el Evangelio al Ecuador. En el tiempo cuando Eloy Alfaro estaba de presidente, entonces le dio oportunidad para que vengan los misioneros. Y aquí en Junín fue que se radicaron los misioneros. Aquí era su casa, este lugar que está aquí. Ellos compraron, ellos aquí hicieron una casa
y ahí daban películas. Mucha gente antigua que todavía vive aquí en Junín recuerdan esos tiempos cuando ellos podían estar ahí con los misioneros, viendo películas, dándole un sándwich, un caramelo. ¿Existen fotografías de esos momentos? No tengo por lo pronto fotografías, pero sí tengo fotografías de la historia propiamente de acá. Tengo este libro escrito por el pastor César Mendoza, ¿cierto? Mire, un siglo de avance. Aquí está toda la historia, desde que llegaron los misioneros. Pero el señor no es aquí, el señor, lo que usted acaba de citar. César Mendoza. Él es de aquí, él es de Bahía, ya murió, ya falleció, y ya está ante la presencia del Señor. Entonces, aquí llegaron, este era el centro. Y de aquí iban a lomo de caballo, mira, llevando el Evangelio a Montecristi, y luego iban a Espinal. Luego de ellos retornaban a Montecristi, pero el centro del lugar de reunión era aquí, su casa era aquí. Entonces este pueblo ha sido bendecido por Dios por ser el primer templo evangélico del Ecuador. Aquí se construyó el primer templo evangélico del Ecuador, y es lo que tú ves aquí, esto es parte de la historia. Qué interesante. Y usted nos acaba de dar detalles de cómo nace esta religión ligada a los fieles. Y cuéntenos también qué pasó con los extranjeros que estuvieron aquí socializando un poco las palabras ligadas a Cristo. Usted nos hablaba de que ellos eran canadienses. ¿En algún momento se regresaron al país? Sí, regresaron, otros murieron acá, dejaron aquí sus huellas. ¿Formaron familias? Formaron familias, ellos vinieron luego con su familia, con sus esposas, con sus hijos, vinieron a vivir acá, se quedaron, otros se fueron, pero vinieron, el reemplazo vino inmediatamente. Nunca dejaron a la población de Ecuador y a la aventura, ¿no? Sino que ellos estaban siempre pendientes de la evangelización. Ahora veo que el templo tiene una renovación. Sí, Manuel Alejandro, en el terremoto de Bahía, algo se nos dañó, porque yo mismo puedo enfocarme el diseño, y aquí tenemos el diseño, Manuel Alejandro, del primer templo. Mira, esta era la fachada, más o menos por los pasos. Sí. Esa era la fachada antigua, mira, esta era la fachada. Entonces, eso vamos conservando. Entonces, en el terremoto de Bahía, sufrió un pequeño reajuste en la fachada y tuvimos que acomodarla un poquito. Ya, pero este que está aquí era el situado aquí en Junín. Sí, aquí, ese. Sí, bueno, claro. Sí. Entonces, en el terremoto hace 5 años se nos vino abajo por la vejutez, está muy viejo también. Entonces, la polilla, el orín, los animales que estaban acá, entonces ya se vino abajo. La madera de madera era mixta, con adobe, entonces eso se vino abajo. Entonces, no todo se cayó, sino gran parte se cayó con el terremoto. Entonces ya decidimos, porque era antihigiénico también, te lo digo sinceramente, era antihigiénico, entonces ya tuvimos que hacerlo ya con cemento. Y estamos en eso todavía, estamos en eso. ¿Y qué tal? ¿Usted cree que el templo ya esté terminado para este año? No. Solo si el Señor lo permite. Estamos haciéndolo, Manuel Alejandro, por fe. Aquí no hay dinero que viene de otros lugares, no, simplemente de los hermanos que son campesinos, que son obreros, que colaboran para poder hacer lo que estamos haciendo hasta este momento de subir la estructura de la organización. Entonces tenemos una visión muy grande, ¿no? Que la tenemos para 500 personas. Cuando nosotros, con el grupo, con la junta directiva local, les propuse hacer un templo más grande. Entonces ellos como que se quedaron asombrados, ¿no? Entonces me gusta siempre, y eso aprendí de mi padre espiritual, el pastor José Suazo, de tener siempre visión grande. Entonces, un templo para 500 personas es lo que estamos construyendo hasta este momento, con el fin de que el Señor nos ayude, y estamos en esa planificación de alcanzar las comunidades de Junín. Entonces estamos pensando. De pronto, no sé yo, como dice la Biblia, Pablo regó, el otro lo hizo, entonces así mismo. Pero aquí está ya la base para continuar el Evangelio. ¿Y cuántos fieles están inscritos hasta el día de hoy? Miembros activos, tenemos miembros inscritos ya en el libro de registro, tenemos 122 miembros. 122 miembros bautizados.
bautizados. Sí. Asistentes, hay muchos asistentes, pero ahorita por la pandemia solamente tenemos reuniones un día a la semana y 25, 30, no podemos tener más por el aforo, así que necesita, porque estamos sometidos, ¿no es cierto?, a las autoridades y eso tenemos que hacer. ¿En qué consiste la bautización? El bautizo. El bautismo se requiere fundamentalmente haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el principio, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y por ende, el bautismo significa, ¿qué cosa? Ese ejemplo que nos dio Él, esa seguridad. No es que el bautismo limpia pecados ni nada de esas cosas. El bautismo es la confirmación de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Pero ustedes, no, por ejemplo, no acuden así a ríos para bautizarlos. Sí, usamos el río, el mar, aquí usamos un tanque, tenemos aquí atrás también, ahí tenemos un bautisterio, tenemos ahí en la plataforma, tenemos un bautisterio. Como dice la Biblia, la Biblia vemos ejemplos que Cristo lo hizo. Cristo le hizo un cierto río, el eunuco que Felipe bautizó, aquí hay agua, puede ser que sea un lago, puede ser que sea un estanque de agua, entonces se lo hizo. Muy interesante. Y cuéntenos algo, la Biblia es tan extensa, por llamarla así, pero usted, siendo pastor, cuéntenos si usted sí se la ha leído completamente ya. Claro que sí. Interesante. ¿Cuántas veces? Por lo menos yo creo que unas 15 veces. 15 veces, es bastante. ¿Y qué capítulo es el cual más le ha gustado? El libro que más me gusta es Hechos de los Apóstoles. Me gusta la parte donde los primeros cristianos, Hechos 2, Hechos 3, donde los primeros cristianos, ellos todos estaban unidos y lamentablemente hoy la iglesia del Señor no está unida y no está trabajando como debe de ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, Hechos 2 dice, todos los que habían creído, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es uno de los pasajes favoritos míos. Más interesante. Sí. Que ver la iglesia primitiva, cómo estaban juntos. Pero lamentablemente hoy las organizaciones nos han dividido, ¿no? Entonces hay una organización tal, otra tal, entonces eso como que nos ha dividido. Y vemos que la iglesia del Señor es una sola. Y no tenemos por qué estar egoísmo, no tenemos por qué tener ese egoísmo, ese orgullo, de decir que mi iglesia es la mejor, que mi templo es el mejor. No. Justamente usted hablaba minutos atrás de Eloy Alfaro, que estuvo presidiendo el Estado en un momento oportuno, cuando llegaron las personas de Canadá a socializar el mensaje cristiano. Vale citar algo muy importante, es Eloy Alfaro el que libera de una sola creencia ligada al catolicismo. Hay la libertad, y existe la libertad de culto. La libertad de culto, y desde ese momento se dio la libertad de culto. Claro. Entonces ahí también inicia un nuevo desarrollo social, una nueva cultura ecuatoriana. Claro. Un nuevo despejar de nuestra mente, sí. ¿no es cierto? Donde ya podemos abrir la Biblia y todo el mundo puede tener su Biblia en casa y puede leerla, puede escudriñarla, puede entenderla. Le comento, amigo pastor, que yo minutos atrás le hablaba sobre la Biblia escrita en latín, porque yo tengo entendido, por medio de personas ligadas al catolicismo, donde ellos citan que la Biblia hasta 1939-33 estaba escrita literalmente en latín y que solamente personas especializadas podían leer la Biblia. No cualquier persona podía tener el documento sagrado de Cristo. Hasta en algún momento que eso se llega, como quien dice, a tener libertad. Ya, por ejemplo, persona X, M, ya pueden tener su Biblia en casa y leerla con sus familias. Pero eso antes era una restricción. Era una restricción, sí. No todos podían tener la Biblia. No todos podían tener la Biblia. Todos podían tener la Biblia. Y usted nos citaba
pequeño párrafo muy interesante. Nos hablaba de Hechos 2. Hechos 2. 44. Y también aquí quiero ver la otra cara de la moneda. La Biblia también nos habla del Apocalipsis. ¿Usted cree en eso? Claro, claro, es la revelación de lo que va a pasar y lo que está pasando en estos tiempos. Es el anuncio de lo que va a venir. ¿Y es qué la nos presencia mismo del Señor Jesucristo, ya está anunciado, ¿no es cierto?, que va a venir por segunda vez por la iglesia. ¿Y qué nos habla esos capítulos? ¿Qué nos dicen las revelaciones? Nos hablan de figuras y de ejemplos, ¿no es cierto?, que se están dando, las transformaciones que se están dando en la vida. Entonces está hablando de un despertar, no que muchos toman el Apocalipsis como algo temeroso, no, es el despertar que nos está diciendo, miren, lo que va a pasar. Entonces tenemos que estar ya preparados para esa segunda venida. Entonces es la revelación que nos hace a través de Juan, que nos hace el Señor, para que estemos preparados, estemos listos para heredar ese paraíso que nos viene a nosotros. Amén. Así tengo entendido que se dice. Amén. Y estamos listos también para recibir esos vientos positivos vinculados a la ética, a la verdad. Así que a todos esos televidentes, nuestro amigo, el señor pastor, acaba de decir algo muy importante. Ya viene Cristo por segunda vez y que va a acudir a nosotros por la iglesia, por el tema de la iglesia sagrada. Su iglesia se arrebata. Y no estamos hablando de tal denominación, estamos hablando de la iglesia del Señor. Entonces, para ser parte de la iglesia del Señor tenemos que reconocer primero que somos pecadores, porque todos somos pecadores, todos. Dice la Biblia que no hay ningún justo. Sí. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que creer en el único mediador, que es Cristo Jesús, claro. Es el único que nos lleva al cielo. ¿Ya? Él vino a dar su vida por nosotros, por usted y por mí y por toda la humanidad. ¿Para qué? Para que no vayamos a ese lugar que se llama infierno, sino que vayamos a la presencia de Dios. Y es ahora en vida que tenemos que recibirlo. ¿Usted cree en el infierno como tal? Claro, la Biblia habla del infierno. Está la historia de Lázaro. ¿Sí? ¿Qué nos dice Lázaro? Ahí está Lázaro, ¿no es cierto? Que hay dos personajes. Lázaro, por ser un hombre humilde, ¿no es cierto?, por creer en Dios, va a la presencia de Dios. Y el rico, ¿dónde va? Va a las tinieblas. Y de allí en el fuego dice que por favor vayan y alguien les predique a su familia porque está en este lugar tenebroso que no pueden salir. Hay la asistencia divina. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene asegurada, ¿qué cosa? La vida eterna. Pero también dice, el que rehúsa, el que rechaza a Cristo como Señor y Salvador, la ira de Dios, no dice que está sobre esa persona. Entonces es un mandato que nos hace reflexionar de una promesa que nos da Dios. Sí, pero yo creo en cambio que ahí la Biblia como que se contradice un poco, porque yo creo en Cristo, yo creo mucho en Él, pero yo creo en el Cristo bueno, o sea, desde mi concepto no hay un Cristo malo. Es que no hay un Cristo malo, en la Biblia no hay un Cristo malo. Pero usted lo acaba de decir. Es la justicia y el amor de Dios. O sea, la Dios, ira. Dios en una mano tiene su amor para con nosotros, que dio a su Hijo por ti y por mí. Y por otra mano está la justicia. La justicia divina, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Él no va a querer que tú estés metido en el pecado todo el tiempo, ¿no? Correcto. Él quiere sacarte de ahí. Amén. Entonces es la justicia de Dios. Entonces mira, por ejemplo, ahorita dicen, ay, ¿por qué el COVID? ¿Por qué esta enfermedad? Bueno, Dios lo permite. Dios lo ha permitido, para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos un Señor, que necesitamos el Salvador, que necesitamos reconciliarnos con Él porque estamos alejados por el pecado, nos separa de Dios. Sí, es verdad, doctor. Yo creo también de que totalmente el ser humano con acciones malas termina pagando factura aquí en la tierra vivo. ¿Usted cree en eso o no? O sea, aquí es el sitio donde esa persona tiene que pagar su pecado. No estoy de acuerdo con tu apreciación, ¿no? Porque el Señor nos ha prometido un lugar. Ya. Un lugar especial. A las personas buenas. Entonces, lo que estamos pasando aquí es por nuestro error y por nuestro pecado. No es que pagamos aquí no. El día que nos muramos, el día que venga el Señor, ¿vamos a ir al paraíso o van a ir al infierno? Ese es su concepto. O sea, el Señor nos tiene preparado. Voy a prepararle un lugar, digo el Señor cuando se vuelva. ¿A quién? A los que creen.
Ya. El requisito, Manuel Alejandro, es creer, no tener una religión, no hacer buenas obras. No, esas cosas no me llevan al cielo. Mi fe, mi confianza absoluta en Cristo Jesús es la que me va a llevar al cielo. Claro, es verdad. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí. No es la religión. Tú hablas mucho de religión. No se trata de religión. Yo soy un seguidor de Cristo. Sí. Y yo, el ejemplo a seguir, no es mi padre espiritual, porque él es un pecador como yo. Mi ejemplo a seguir se Es llama Cristo. Cristo. Sí. Y yo debo de vivir este día como Cristo quiere que lo viva yo. Ahí está la diferencia. Me imagino que tiene que ser un día a día muy positivo, Positivo, ligado a la familia, claro al que sí, al amor, a los sentimientos buenos. A sentimientos buenos, Sí. ¿no es cierto? Es que es así donde uno tiene esa mente más amplia, ligada a cosas buenas. Usted entonces nos acaba de afirmar de que este mundo terrenal no es el paraíso. O sea, una vez que nosotros vamos a fallecer, ahí comienza una nueva historia. Una nueva historia. Desde el concepto suyo es así, ¿no? El concepto de la Biblia, no mío. Bueno, de la Biblia, concepto es la Biblia que dice Ah, así. ya, la Biblia lo dice La Biblia así. dice así. Ya. Claro que sí. Yo creo que también aquí en la Tierra es un lugar muy importante donde nosotros podemos lograr un gran cambio. Aquí nos formamos. Aquí formamos nuestro carácter, Manuel Alejandro. Y el día que nos vayamos al cielo, vamos a llevar ¿qué cosa? No te vas a llevar ni siquiera un botón, pero nos vamos a llevar nuestro carácter. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste acá en la tierra? ¿Qué hiciste? Entonces ahí vamos a dar cuenta. ¿Pero qué? De nuestro carácter, nuestra formación espiritual. Ah, chévere. Le comento que acabo de aprender algo nuevo el día de hoy. O sea, esa teoría tal vez yo la haya escuchado antes, pero son sus palabras las que me hicieron entender que, bueno, esto es como quien dice pasajero. Una alternativa de Es vida. la formación de vida. ¿Ya? Esto es algo pasajero. Estamos aquí como administradores de los bienes de nuestro Dios. Tú administras, ¿no es cierto? Tu casa, tu esposa, tus hijos, todo lo que Dios te ha dado. Tienen que ser un buen administrador. ¿Ya? Tienes que dar cuenta de eso, de esos recursos que te da Dios. De la vida espiritual inclusive, ¿no es cierto? Tienes que dar cuenta. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con esa formación que yo te enseñé, que yo te saqué del lugar donde estabas? Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Esa es la promesa que nos ha dado el Señor. Amén. Porque Cristo resucitó, ¿no era Alejandro? Todos nosotros vamos a resucitar. Claro. Primicia de los que durmieron, dice la Biblia, es Él. Entonces, mi seguridad, mi salvación está aquí, en Cristo Jesús. No en la religión, no en ninguna religión, no es mi buenos actos, no. Yo soy salvo porque tengo a Jesucristo. Y hago obras porque tengo ya a Jesucristo, no para alcanzar la salvación. Hay muchos que están haciendo cosas para alcanzar la salvación. Con todo el respeto, los ricos, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Son filántropos, dando su dinero, vienen para, disque, ganar la salvación. Pero la salvación no se obtiene así. Dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la presencia de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Es que nosotros somos salvos. Y si somos salvos, entonces tenemos que servir. Estamos llamados a servir. Y hablando de religiones, yo también he conocido gente donde ellos lamentablemente han caído en un colapso económico por creer de manera extrema sobre un punto que yo mencioné minutos atrás. Es algo que uno tiene que tenerlo en el corazón de manera amorosa, llena de cosas lindas. Es escrito, pero hay personas que lo apuestan todo y dan todo y se quedan totalmente en la ruina por dar dinero. Eso es desde mi concepto, y hablando aquí en un periodismo libre, eso para mí es una enfermedad psicológica. Es una enfermedad psicológica. ¿Usted qué cree acerca de eso? Por eso te digo, mira, la Biblia nos habla que no merecemos el cielo, el mejor regalo, por obras. No merecemos, no podemos hacer obras sin tener a Jesucristo. Entonces, si la gente está haciendo eso, vaya a la Escritura y busque del Señor. Entonces, ¿qué está haciendo la gente hoy día? Hoy día está haciendo todas esas cosas, ¿no es cierto?, para ganar el cielo. Y eso no me dice la Biblia. La Biblia es el único requisito para yo poder ir al cielo. Sí, nosotros después que ya hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces sí, estamos listos para servirle a Él, a la comunidad. Aquí estamos, ¿no? 13 años estoy aquí, para servir a la comunidad. Y yo, mira, perdone que te interrumpa, cada alcalde que he pasado desde el tiempo que estoy acá, lo primero que yo hago
ir al alcalde. A veces la gente dice, ay, ¿qué vas a pedir? No voy a pedir. Lo vas a felicitar. Voy a decir que detrás de usted, señor alcalde, hay una iglesia que está orando por usted. Entonces ellos se quedan pálidos. Sí, el señor alcalde, aquí está el pastor Fidel Fernández, aquí está la iglesia Alianza, y estamos orando por, en este caso por el doctor Jonas, estamos orando. Entonces, eso es lo que llama el Señor, a servir a la comunidad. Muy interesante. Y coméntenos, usted es una persona que le dedica ¿cuántas horas de lectura a la fe? Ya, yo tengo como decir, mi agenda, ¿no es cierto? Entonces, en este caso ahorita, porque sábado y domingo no podemos tener actividades, esperemos que cambien las reglas. Y entonces, yo todos los días tengo que tener un devocional, todos los días de 2 horas. Entonces, puede ser de 6 a 8, de 7 a 9, pero todos los días es el devocional. ¿Qué es el devocional? Pues es la Biblia, leer un pasaje, escudriñarlo, sacarle ahí lo mejor, escribo, anoto, me gusta escribir, todos los mensajes que doy los escribo. Eso aprendí de mi padre espiritual, el pastor José Suazo, que me enseñó, él me enseñó a predicar. Entonces, eso hago, leo la Biblia y luego oro. Orar por todas las necesidades, por la iglesia, por cada miembro, por las autoridades, por la iglesia nacional, por los médicos, por las enfermeras, por todos, hermanos. Tengo 2 horas de eso, es todo el continuo. Y de tarde me pongo a hacer ya los mensajes, el mensaje que voy a dar, en este caso el viernes, mañana a las 4 de la tarde, que te invitamos inclusive para que vengas mañana a las 4 de la tarde, y eso hago. Y a hacer visitas también, hago las visitas. Qué bien. O sea, mi vida aquí es tiempo, como yo digo a los hermanos, que estoy a tiempo completo. He dejado hasta mi familia, hermano, y eso es una cuestión que me ha costado un precio. Es que así lo hizo. Sí, entonces en verdad reconozco que estoy más para las cosas de Dios, pero le he cuidado un poquito a mi familia, se lo digo con toda sinceridad, pero es parte del llamado que yo tengo. Y ellos están felices de que yo sirva a la comunidad y sirva a Dios. Entonces ese es mi trabajo. Tenemos células en las comunidades, por ejemplo ya mismo, 2 de la tarde ya tengo que irme a la Ciénega, y luego al Cerro, tenemos células en Andariele, teníamos una célula en Soledad, pero por la pandemia entonces todavía no hemos otra vez a tener las reuniones. Pero queremos, el propósito, la visión mía es alcanzar todas las comunidades de Junín. ¿Sabe cuántas comunidades tiene Junín? Junín tiene muchas, más de 100 tiene. Más de 100. Yo me quedé asombrado de que ninguna parroquia tenga. Y cuando escuché hablar a la licenciada que en la entrevista anterior, me gustó eso de que querer tener una parroquia rural o urbana aquí del campo. Es hora de realizar eso. Y yo creo que todo eso está en un tema administrativo, nada más. Sí. Que ese sector administrativo se comprometa en sacar esa idea adelante y de una vez por todas hagamos historia aquí en Junín, con nuestra primer parroquia. Así es. Ojalá, pero eso es otro tema, ¿no? Eso muy interesante. Eso es muy interesante, aparte. Y sí. ya para ir cambiando acerca de la religión, que es muy sana también conversar, claro que sí, cuéntenos acerca de su visión como espectador de la política. ¿Qué cree usted acerca de este término tan fuerte y decisivo en la sociedad nacional? Ya, yo quiero hacer ahora la vez de periodista, Manuel Alejandro. ¿Qué es para ti la política? Disculpa que te diga eso antes de dar mi respuesta. Muchas gracias. La política, desde mi concepto, es una vía donde el ciudadano que la practique tiene que enfocar una luz total de desarrollo para así lograr un cambio social en esas personas, el cual Cristo siempre estuvo ligado, y con ellos me refiero a los pobres. Yo les mencionaba minutos atrás, hay que de una vez por todas terminar con ese color gris llamado vulnerabilidad y formar un desarrollo y con ello una luz. La política, vuelvo y repito, tiene que ser una luz, tiene que ser un desarrollo constante y una verdad auténtica ligada a la ética. Muy bien, excelente. Entonces, mira, nosotros somos apolíticos. Los cristianos somos considerados así, no me incluimos en política,
estamos a favor ni en contra de ningún candidato, pero nuestro deber es someternos a la autoridad. Y cuando nos toca elegir, tenemos que elegir a una persona. Bueno, gracias a Dios el voto es secreto. Entonces la gente me pregunta, ¿y por quién votar? El voto es secreto. Lo dejo con la... Entonces la política es para servir. El hombre ha sido llamado a integrar la política, pero es para construir, de servir, de servicio. Entonces, la política lamentablemente ahorita no está sirviendo. Los hombres políticos no están sirviendo. Entonces, sin el llamado a cada uno de ellos, ahora en este nuevo gobierno que vamos a tener, yo estoy ya orando por Guillermo Lazo, estoy orando por los ministros que van a ser sus colaboradores, estoy orando por la nueva asamblea, estoy orando ya por ellos, para que tengamos un mejor Ecuador, un mejor país, que los políticos en verdad atiendan las necesidades de los pueblos, de las cosas que necesitan los pueblos. Hay cosas insignificantes a veces que necesitan los pueblos, pero ni eso se realiza. Entonces el político es llamado a servir, ese es mi consejo, a dar su vida inclusive y no lucrarse, no llenarse de bolsillo. Esa es la parte que a veces uno lo primero que piensa, un político, es un ladrón. No, hay políticos buenos, han habido políticos buenos, hay políticos malos, pero nuestro deber es ayudar a esos políticos. Está en nosotros, está en la ciudadanía lograr ese cambio, con una elección basada en querer ver un mañana mejor. Yo soy parte de lo que usted está predicando. Yo comparto esto que dice que existen políticos buenos. Claro que sí existen. Y debemos de creer que mañana va a ser un día próspero, ligado a Cristo, ligado al desarrollo. Para terminar esta muy amena entrevista, coméntenos cuál es su mensaje de vida a todos esos jóvenes que nos están viendo. El mensaje de vida no solamente para los jóvenes, para toda la sociedad, que hoy más que nunca necesitamos desarrollar nuestra labor espiritual en el hogar. Tú has visto en los Estados Unidos anteriormente, a través de los libros, de los periódicos, de la televisión, aún de los billetes que tenemos que tienes por ahí, tú dices ahí, en inglés, ¿qué dice? Mi poder, mi fuerza, ¿en quién? En Dios. Dios. Fíjate, claro. Hasta los billetes está ahí. Le comento que no tengo ni un Yo tampoco no cargo. Ni una sola moneda. Pero vean ahí, tú sabes, manejas bien el inglés. Claro, sí. Tú ves ahí. In God we trust. Mi fuerza está en Dios. Sí, pero mira, entonces anteriormente, los colegios, las escuelas, lo primero que se hacía era tener un tiempo de adoración a Dios. Eso es fundamental en los hogares. Eso es lo básico hoy en día. Que el padre de familia, la madre de familia, instruya a su hijo en los caminos de Dios. Entonces estamos llamados, querida familia, a reconstruir la familia, a tener tiempo de oración, a tener tiempo de la lectura de la Biblia, a tener tiempo de comunión uno con otro, como se hacía en la iglesia primitiva. Por eso a mí me encanta el libro de Hechos 2, 44 en adelante, me encanta, porque ahí está toda la iglesia, ahí está la unidad, está todo. Con la unidad vamos a lograr un cambio. Entonces necesitamos sí cambios en nuestras familias. ¿Por qué tenemos tanta delincuencia y tantas cosas? Es porque no se le da formación en el hogar. Y esperamos que los profesores, los maestros sean los encargados. No, es el hogar. El hogar. En el hogar deben existir papeles fundamentales como el amor, la verdad. Y esa mano dura como usted decía, de administrar un hogar por un sendero correcto. Con ello vamos a lograr sociedades más justas, sociedades predispuestas a ayudar sin buscar un interés tan negativo. Y qué bonito escuchar estas palabras suyas a nuestras cámaras, porque así nuestros televidentes van a captar ese mensaje y se van a acoplar a esa idea suya que nada más está vinculada a cosas buenas. Y Manuel, perdón que te interrumpa, y estoy aquí las 24 horas del día, ahora de lunes a viernes, para servir a toda la comunidad de Junín. Aquí está su amigo, aquí está el pastor Miguel Fernández. Las 24 horas, las horas que usted quiera, llámeme, búsqueme, aquí estoy. Y también sé ir a las casas a visitarle, pero con una autorización, no puedo irme a meter a su casa, sino más. O sea, aquí está este pastor para ayudar a la comunidad de Junín, para que tengamos familias sanas, muy sanas,
que los valores, los principios estén ahí basamentados en la palabra de Dios. Queridas familias de Junín, por favor, es tiempo de acercarse a Dios, es tiempo de tener esa reconciliación con Dios, es tiempo de reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador, nuestro único mediador que hay entre Dios y los hombres. Amén, que así sea. Ha sido un diálogo muy ameno, muy positivo, un diálogo que nos ha enseñado cosas importantes para continuar en el día a día y ha sido de la mano del pastor Fidel González Fernández. Nosotros vamos a guardar todos estos conceptos porque ha sido una conversación, como les decía, muy buena y amigos, amigas, será hasta una nueva edición. Esto es Hablando de Frente con Manuel Alejandro Morales. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti, muy amena este conversatorio. Estamos aquí también para ti y toda tu familia, estamos aquí para servirte y apoyarte y ayudarte. Saludos a la cámara. Ok, Dios los bendiga. Bendiciones.